Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca Llanes. Bien, el asunto de la intención del gobierno de hacer cambios en la ley eléctrica va a seguir dando mucho de qué hablar, porque es un asunto que no solamente tiene que ver con los consumidores de la electricidad, no solamente tiene que ver con quienes generan electricidad en este país, sino también tiene que ver con los compromisos de México ante el extranjero. Es un asunto muy delicado que puede complicar mucho el escenario económico, político y de prestigio del gobierno mexicano ante la comunidad internacional, porque además le cerramos o complicamos la generación de energías limpias con tecnologías eficientes y más económicas a cambio de estar generando electricidad con recursos fósiles que son altamente contaminantes. Y solicitamos a Viviana Patiño, investigadora del Programa de Regulación y Competencia Económica, que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, Viviana, por estar en torno al dinero. Muy buenos días. Muy buenos días, Eduardo, Miriam. Un saludo a su auditorio. Muchas gracias. Ustedes hicieron una exhorto a que el Congreso pues piense bien las cosas. Hay muchas aristas que posiblemente los diputados y senadores no estén viendo en este momento, que podría complicar de manera muy importante el escenario económico y político incluso del país, y sobre todo en lo interno y en lo internacional, Viviana. Así es, México Evalúa lanzó una carta abierta dirigida a los legisladores el día 11 de febrero, el primer día que inició el ejercicio de Parlamento abierto en el Congreso. Y en esta carta lo que decimos es que nos preocupa bastante algunos elementos que parece que no se les está dando la relevancia que deberían, que son tres básicamente. Primero, la inconstitucionalidad, y que esta reforma a la ley de la industria eléctrica va también contra tratados internacionales. La segunda son afectaciones al bolsillo y a la salud de los mexicanos. Y la tercera, por supuesto, la caída en inversión y fuentes de empleo. ¿A quiénes entregaron este comunicado? Este comunicado lo lanzamos por nuestras redes sociales y Sí. También se las hicimos llegar a parte de los diputados que estaban, que van a ser los que van a votar en pleno en los próximos días. Tienen aún 2 semanas para votar esta iniciativa. Y es tanto al público como a los legisladores quienes son el objetivo de esta carta. ¿Hubo algún acuse de recibido? Sí, tenemos conocimiento de que algunos de los diputados la han recibido. Todavía no sabemos, no han dado señales de cuál va a ser la decisión, aunque bueno, por el tema de la indicación del Ejecutivo y otras cosas que han sucedido durante el ejercicio del Parlamento abierto, pues suponemos que esta reforma a la ley va a ser efectivamente aprobada. Bien, ninguno de ellos se ha comunicado con ustedes para tener un acercamiento un poco más estrecho para que les expliquen las consecuencias que pudiera acarrear al país esa iniciativa. No ha habido. Oigan, nos gustaría mucho platicar con ustedes. No, hasta ahora no, aunque de hecho sí fuimos parte del ejercicio de Parlamento abierto, que es por ahora la forma en la que hemos tenido un contacto más cercano con ellos. Pero no, un acercamiento personal no ha habido. Y las consecuencias, ¿en qué plazo las estiman ustedes que se comenzarían a presentar? Si no es que ya se están presentando, de hecho, ¿no? Anticipan vísperas con el exhorto del presidente que no le cambie ni siquiera una coma, pues ya está mandando un mensaje no solamente al país, está mandando un mensaje a los legisladores, al país y al mundo, pues de que va porque va y va como va, porque así va, o sea, no hay de otra. Esto... ¿Han tenido ustedes contacto con otros organismos internacionales, con algunos investigadores de otras partes del mundo, de otras partes del país, que traten de pues, abundar un poco más con ustedes de estos temas? Sí, pues mira, respecto a las consecuencias, hay muchas consecuencias respecto al sentido de esta reforma que ya se están presentando y en materia de inversión. Es el contenido
principal de la reforma es algo que ya habíamos visto previamente en el acuerdo, por ejemplo, Sí. por el que se emitía la política de confiabilidad, seguridad y continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional, el mismo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya declaró como inconstitucional en la controversia constitucional 89 diagonal 2020. Sí. Entonces, ya que desde antes estaban dando señales a los inversionistas de hacia dónde iba a ir la política energética, los inversionistas no se esperan. Y Claro. desgraciadamente, desde el cierre de 2018 hemos visto una baja bastante pronunciada de las inversiones en el sector eléctrico mexicano. A 2019, por ejemplo, había ya una reducción del 74% de estas inversiones y a septiembre de 2020 ya íbamos en 82%. Esto quiere decir que no es especulación, ya hay pruebas tangibles de que sí hay una baja muy considerable de las inversiones en el sector eléctrico y esto pues pinta para seguir el mismo camino. El menos 74 que señalas en el 2019 y el menos 82 a septiembre del año pasado, ¿es en el sector específicamente en el sector eléctrico o esto puede impactar incluso a otras ramas empresariales? Ambas. Efectivamente, solamente en el sector eléctrico, el Válgame número Dios. que yo acabo de decir, y son datos de Secretaría de Economía. Uh, Sin embargo, sí, el sector eléctrico pues es un sector transversal y esto impacta en absolutamente todas las cadenas de producción y en algunas lo hace de forma repetida porque hay muchos productos y hay muchos servicios que requieren de una forma repetida de electricidad, ¿no? claro, por Estamos supuesto. estimando en México Evalúa que a quienes más les va a afectar esta reforma de ser aprobada como está, es precisamente a los consumidores. Y hay muchísimos números ya ahorita que tienen pues diferentes apreciaciones de cómo va a impactar esto al bolsillo de los mexicanos. Después de todo, el aumento de costos por desplazar otras energías más baratas se va a ir necesariamente a tarifas eléctricas o a subsidios, de manera que vamos a terminar pagando de cualquier forma. Qué barbaridad. No, y además hay, por ejemplo, y ese es un asunto que tenemos que tenerlo claro, hay compromisos de multinacionales que tienen como obligación a nivel mundial, en el país donde se encuentren, tener determinados impactos favorables a reducir la huella invernadero, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, si nosotros le complicamos generando electricidad a partir de combustorios muy contaminantes, de energéticos muy contaminantes, ellos estarán no solamente teniendo que pagar más cara la electricidad, porque para ellos no va a haber subsidio, ¿no? Habrá subsidio para los hogares mexicanos, algunos hogares mexicanos, pero no para las empresas grandes. Tendrán que pagar más cara la electricidad y estarán comprando una electricidad que ha dejado una huella importante en el ambiente y eso va en contra de sus obligaciones y compromisos o metas. Precisamente, Eduardo, fíjate, el elemento ambiental y el de salud son tremendamente importantes en esta discusión. Desde México Evalúa hemos lanzado la cifra de que hay 29,000 muertes prematuras en este país nada más relacionadas con la mala calidad del aire de forma directa. Es muchísimo y es alarmante. México tiene el cuarto lugar en emisiones antropogénicas de contaminación atmosférica. Es impresionante la forma en la que nosotros estamos contaminando y nos estamos cerrando ahora a nuevas posibilidades de hacerlo menos. En el mundo, por ejemplo, 1 de cada 8 muertes prematuras son por contaminación ambiental. Ahora, respecto a los compromisos internacionales, sí, se menciona mucho el Acuerdo de París, que tiene un compromiso muy claro por parte de México, que es cubrir el 35% de la energía con energías renovables hacia el 2024. Pero no es el único compromiso. México tiene varios tratados y varios compromisos que debe cumplir, no solamente con el mundo, sino tiene una obligación con sus ciudadanos. Y a eso es lo que a veces se nos olvida. Tenemos una obligación con los mexicanos y no solamente de esta generación, sino las venideras, que no van a tener fuentes de energías limpias, aunque esa sea la opción que quisieran tomar.
Qué barbaridad. Bueno, si nos permiten, en México Evalúa, estaremos en contacto con ustedes para ver cuáles son los resultados de esta votación, que indudablemente creo que no hay que dudar de que va a salir adelante esa iniciativa como la marcó el presidente. Pero bueno, espero que algunos aliados del grupo de Morena piensen el daño que le pueden hacer a este país y se separen al menos de esa posibilidad y eso haya alternativas de que en el Senado las cosas se mejoren un poco. Si me lo permites, Vivian, estaremos de acuerdo, estaremos en contacto con ustedes más adelante para ver su valoración de cómo están dándose las cosas. Claro que sí, con gusto, Eduardo. Miriam, Muchas saludos a gracias, su gracias. auditorio. Gracias, Viviana, Saludos. gracias. Gracias, son las 7:16. Hacemos una